Detroit, finales de los años 60. Ford tiene un problema que cualquier fabricante envidiaría, no puede vender suficientes motores. La gente quiere V8, la gente exige potencia, y la línea de ensamblaje del Windsor trabaja a un ritmo que raya en lo imposible. Pero no alcanza. Nunca alcanza. Y cuando un motor exitoso deja de ser suficiente, una empresa tiene dos caminos. Estirar lo que ya funciona hasta que truene, o volver a empezar de cero. Ford eligió la segunda opción, y esa decisión terminaría por parir uno de los motores más subestimados de toda la historia americana. No fue un capricho. No fue una corazonada de ingeniero aburrido un viernes por la tarde. Fue una apuesta calculada, construida con piezas de dos familias de motores distintas, la 335 y la 385. Fusionadas en un bloque que no se parecía a nada que Ford hubiera hecho antes. Le pusieron un nombre discreto, casi anónimo, 351 Cleveland. Un nombre de fábrica, sin gloria, sin apellido de leyenda. Y sin embargo, desde el primer momento en que giró su cigüeñal, quedó claro que ahí dentro había algo que nadie esperaba. Porque mientras otros motores de su tiempo luchaban por respirar a altas revoluciones, el Cleveland parecía hecho para eso. Válvulas más grandes, un flujo de aire que humillaba a su propio hermano, el Windsor, y una arquitectura pensada no para presumir cilindrada, sino para convertir cada gota de combustible en fuerza pura. Justo cuando el motor empezaba a rugir de verdad. Tenía el corazón de un motor pequeño y la furia de uno grande. Y esa combinación, en 1970, era casi una anomalía. Pero aquí está lo curioso, lo que casi nadie cuenta cuando habla del Cleveland, nació dividido en dos personalidades desde el primer día. Por un lado, la versión de dos gargantas, tranquila, económica, pensada para el ama de casa que llevaba a los niños a la escuela y el vendedor que recorría carretera todos los días. Baja compresión, bajo octanaje, confiable hasta el aburrimiento. Miles de ellos rodaron silenciosos bajo el cofre de Mustangs, torinos y rancheros sin que nadie sospechara lo que su hermano mayor era capaz de hacer. Porque del otro lado estaba la versión de cuatro gargantas. Y esa versión no fue construida para llevar niños a la escuela. Fue construida para pelear. Para dominar el cuarto de milla, para hacer humo en el asfalto de las pistas ovaladas, para meterle miedo a cualquier motor que se le pusiera enfrente. Y lo hizo tan bien, con tanta insolencia, que las organizaciones de carreras tuvieron que hacer algo que casi nunca hacían con un motor de producción en serie, ponerle cadenas. No lo prohibieron. No podían, técnicamente era un motor de calle, disponible para cualquiera que tuviera el dinero. Pero sí empezaron a limitarlo. A pesarlo más de lo necesario. A restringir que se le podía tocar por dentro. Porque un motor que nace en un catálogo de ventas normal no debería estar barriendo con las carreras. Y sin embargo, ahí estaba el Cleveland, humillando maquinaria diseñada exclusivamente para competir. Lo que nadie sabía entonces era que ese fue apenas el primer capítulo. Que ese motor, nacido para resolver un problema de fábrica, estaba a punto de vivir una de las historias más intensas y menos contadas de la era dorada del músculo americano. Una historia de ambición, de compresión al límite, de pistones forjados y carburadores hambrientos. Y también, como suele pasar con las cosas más brillantes, una historia que terminaría apagándose demasiado pronto. El bloque técnico del Cleveland empieza con algo que parece un detalle menor, pero que lo cambia todo. Su calibre era de 4 pulgadas, su carrera de 3.5, exactamente igual que el Windsor de 351 con el que compartía nombre en cilindrada. Pero ahí terminaban las coincidencias. Porque mientras el Windsor acomodaba sus válvulas de admisión y escape en línea, de forma convencional, casi predecible, el Cleveland las inclinaba, las angulaba. Les daba espacio para respirar de una manera que ningún otro motor de Ford había intentado antes en esa familia. Ese ángulo no era estética. Era supervivencia. Permitía instalar válvulas de admisión de hasta 2.19 pulgadas y de escape de hasta 1.71, muy por encima de lo que el Windsor podía siquiera soñar. Y cuando un motor puede tragar más aire y expulsarlo con la misma facilidad, algo despierta dentro de él. La potencia deja de vivir únicamente en los números bajos de revoluciones y empieza a extenderse hacia arriba, hacia esa zona donde los motores comunes empiezan a ahogarse y el Cleveland apenas estaba entrando en calor. Era, en esencia, un truco de ingeniería casi elegante. Tomar la ligereza y agilidad de un motor pequeño y regalarle la capacidad de respirar de uno grande.
Convertir aire y combustible en fuerza a una velocidad que desafiaba su propio tamaño. Por eso, cuando los ingenieros de Ford lo pusieron sobre el banco de pruebas por primera vez, algunos entendieron que no estaban ante una simple actualización. Estaban ante un motor con una identidad completamente distinta, aunque llevara el mismo apellido que su predecesor. Y esa identidad se dividía, como ya se dijo, en dos caminos. El de dos gargantas y el de cuatro. Pero vale la pena detenerse un momento en lo que significaba esa letra tan pequeña, esa V que aparecía después del número. Porque mucha gente, incluso hoy, la confunde. No hablaba de válvulas, como en los motores modernos de Ford. Hablaba de Venturi, de la garganta del carburador. Dos gargantas significaba un carburador sencillo, pensado para el uso diario. Cuatro gargantas significaba otra cosa completamente distinta, significaba que ese motor había sido construido pensando en la velocidad, no en la conveniencia. Las versiones de dos gargantas llevaban una compresión de 9.5 a 1 en sus primeros años, una cifra que hoy suena modesta pero que en su momento bastaba para mover con soltura a un Mustang, un Torino, un Ranchero. O incluso al elegante Cougar de Mercury. No eran motores diseñados para impresionar en una carrera clandestina. Eran motores diseñados para trabajar, para durar, para tragar gasolina de bajo octanaje sin quejarse. Y en 1970 y 1971 producían 250 caballos de fuerza, medidos con el estándar bruto de la época. Pero entonces llegó 1972, y con él, un cambio que sacudió a toda la industria automotriz americana, no solo al Cleveland. Ford, como el resto de los fabricantes, tuvo que abandonar el viejo sistema de medición bruta y adoptar el sistema neto, mucho más honesto, mucho más cercano a lo que el motor realmente entregaba en la rueda. Y de repente, esos 250 caballos se convirtieron en 177. No es que el motor hubiera perdido fuerza de la noche a la mañana. Es que, por primera vez, el público estaba viendo la verdad desnuda detrás de los números inflados de la década anterior. Y esa verdad, aunque incómoda, no lograba opacar lo que ese motor de dos gargantas hacía bien. Tenía un par motor generoso en las revoluciones bajas, ideal para el manejo cotidiano. Corría con gasolina modesta sin dañarse. Era, en pocas palabras, confiable hasta el punto del anonimato. Miles de conductores lo tuvieron bajo el cofre durante años sin saber jamás que, apenas unos metros más allá en la misma línea de producción, se estaba armando una bestia completamente distinta con el mismo bloque como punto de partida. Porque mientras la versión económica cumplía su función sin hacer ruido, la versión de cuatro gargantas se preparaba para escribir una historia completamente diferente. Una historia de compresión elevada, de carburadores hambrientos, de pistones diseñados no para durar 100.000 millas sin problemas, sino para arrancar del semáforo como si el asfalto les debiera algo. Y esa historia, la de la versión de alto rendimiento, apenas estaba comenzando. Los motores M-Code de 1970 y 1971 no eran una simple mejora sobre la versión económica. Eran una declaración de guerra. Ford tomó el mismo bloque, la misma arquitectura básica, y le inyectó todo lo que la ingeniería de la época permitía sin cruzar la línea de lo experimental. Pistones de aluminio fundido con la corona plana, resortes de válvula reforzados hasta el límite, cámaras de combustión cerradas con una tolerancia tan ajustada entre el pistón y la culata que apenas dejaba espacio para respirar. A eso lo llamaban squeeze, un término técnico para algo que en la práctica significaba una sola cosa: cada explosión dentro de ese cilindro sería más violenta, más completa, más eficiente que en cualquier motor anterior de la familia. Y hay que detenerse aquí en un detalle que confunde incluso a quienes creen conocer bien la historia del Cleveland. Estos motores M-Code de alto rendimiento no tienen nada que ver con el llamado 351M, que llegaría años después como sucesor natural del Cleveland ya en su etapa de declive. Son dos motores completamente distintos que por una casualidad del alfabeto terminaron compartiendo una letra en su nombre. Y esa confusión ha viajado durante décadas entre entusiastas que mezclan sin querer dos capítulos separados de la misma saga. Con una relación de compresión de 11 a 1, el M-Code entregaba 300 caballos de fuerza brutos a 5.400 revoluciones y 380 libras-pie de torque. Números que en 1970 no eran solamente buenos, eran intimidantes. Al año siguiente, la compresión bajó ligeramente a 10.7 a 1, y la potencia cayó a 285 caballos, un ajuste casi imperceptible comparado con lo que estaba por venir en los años siguientes.
Pero por ahora, en ese instante preciso, el Cleveland de alto rendimiento estaba en la cima absoluta de su poder. Estos motores exigían gasolina premium, sin excepciones, y encontraron su hogar natural en los Torino de gama alta, en los Montego, en los Cougar y sobre todo en el Mustang Mach 1. Ese ícono que definía lo que significaba tener estilo y músculo al mismo tiempo bajo un mismo cofre. Un auto equipado con motor M-Code corría el cuarto de milla en los 15 segundos bajos, una cifra que, en las calles reales de Estados Unidos a inicios de los 70, convertía a cualquier conductor en una leyenda instantánea de su cuadra. Pero Ford todavía no había terminado de empujar los límites. En 1971, en el año en que muchos fabricantes empezaban a sentir la presión silenciosa de las regulaciones que se avecinaban, Ford decidió hacer exactamente lo contrario de retroceder. Construyeron uno de los motores más legendarios de toda su historia, uno que hasta el día de hoy provoca discusiones apasionadas entre coleccionistas. Lo llamaron el Boss 351, y solamente estuvo disponible en un único auto, el Mustang Boss 351. Este motor llevó todo un escalón más arriba. Pistones forjados con corona domo que empujaban la compresión por encima de 11:1, con algunas cifras de fábrica que llegaban hasta 11.7. Esa pequeña inconsistencia en los registros históricos, lejos de restarle mérito, se ha convertido en parte del mito que rodea a este motor. Las culatas fueron modificadas para fluir todavía más aire, se cambió a un sistema de balancines ajustables con levantaválvulas sólidos. Y las bielas forjadas pasaron por un proceso de Magnaflux para detectar cualquier imperfección microscópica que pudiera comprometer su resistencia bajo esfuerzo extremo. Las tapas de los cojinetes principales se reforzaron a un diseño de 4 pernos, el cigüeñal de hierro fundido se mantuvo. Pero todo lo demás alrededor de él había sido llevado al límite de lo que la tecnología de la época permitía fabricar en serie. Le agregaron tapas de válvulas de aluminio, un carburador actualizado, e incluso un sistema de inducción de aire forzado conocido como Rammer, que aprovechaba la velocidad del auto en movimiento para forzar más aire hacia el motor. El resultado fue devastador. 330 caballos de fuerza brutos y 370 libras-pie de torque, con tiempos de cuarto de milla por debajo de los 14 segundos. Para ponerlo en perspectiva, muchos historiadores del automóvil se refieren a este motor como el último Mustang verdaderamente rápido de esa era dorada, porque lo que vendría después, año tras año, sería una lenta y silenciosa asfixia impuesta no por la falta de ingenio de los ingenieros de Ford, sino por un enemigo que ningún carburador ni ninguna culata podía vencer. Las nuevas regulaciones de emisiones que empezaban a cambiar las reglas del juego para siempre. 1972 llegó como una sombra que ya se veía venir desde lejos. Las regulaciones de emisiones, que hasta entonces habían sido apenas un murmullo en las oficinas de ingeniería, se convirtieron en una realidad innegociable. Y Ford, que apenas un año antes había construido uno de los motores más brutales de su historia, ahora tenía que hacer algo mucho más difícil que diseñar potencia desde cero. Tenía que conservarla bajo reglas que empujaban en la dirección exactamente contraria. El código R, ahora rebautizado simplemente como el 351 de alto rendimiento, tuvo que someterse a cambios que un año antes hubieran parecido un retroceso inaceptable. La duración del árbol de leva se incrementó para compensar la pérdida de compresión, buscando recuperar en el tiempo de apertura de las válvulas lo que ya no se podía obtener comprimiendo la mezcla con la misma agresividad de antes. Los pistones forjados de corona domo, símbolo del Boss 351 original, fueron reemplazados por versiones de corona plana y la compresión cayó hasta 9.2:1. Una cifra que apenas un año antes hubiera parecido impensable para un motor de esta familia. Y sin embargo, algo notable ocurrió. A pesar de todos estos recortes, el Cleveland de 1972 logró marcar 275 caballos de fuerza netos. Comparado directamente con los 330 brutos del año anterior, la caída parece brutal en el papel. Pero hay que recordar que el sistema de medición había cambiado por completo, y en términos reales, ajustando ambas cifras a la misma vara de medir, la pérdida no era tan devastadora como sugerían los números crudos. Era un motor que se defendía con dignidad frente a un enemigo que no dejaba de crecer. Hubo, además, un cambio silencioso pero significativo en la disponibilidad de este motor. Ya no era necesario comprar específicamente un Boss 351 para acceder a esta versión de alto rendimiento. Ahora estaba disponible en distintas configuraciones de carrocería del Mustang, lo que en teoría democratizaba el acceso a la potencia.
pero en la práctica también diluía un poco esa exclusividad legendaria que había hecho del Boss 351 original una pieza tan codiciada entre los entusiastas de su época. Mientras tanto, en el otro extremo del catálogo, nacía una variante que merece su propio capítulo dentro de esta historia. El código Q, conocido comercialmente como el 351 Cobra Jet. Este motor corrió desde 1971 hasta 1974 y representaba algo particular dentro de la familia Cleveland. Era la versión de más alto rendimiento que todavía podía funcionar con gasolina de bajo octanaje o incluso sin plomo. Un requisito cada vez más importante conforme las estaciones de servicio del país empezaban a transformar su oferta de combustibles. Para lograr esto sin sacrificar por completo el carácter deportivo del motor, Ford bajó la compresión y abrió las cámaras de combustión, alejándose del diseño cerrado y ajustado que había definido a los motores MQD originales. Los asientos de escape recibieron un tratamiento de endurecimiento por inducción, una medida necesaria para lidiar con el desgaste prematuro que provocaba la gasolina de menor calidad. Especialmente ese golpeteo metálico y agresivo conocido como detonación, el enemigo silencioso de cualquier motor de alta compresión obligado a beber combustible modesto. El Cobra Jet combinó un árbol de levas de larga duración con resortes de válvula distintos a los de sus hermanos, y mantuvo, como el resto de la familia de alto rendimiento, los levantaválvulas hidráulicos que le daban un funcionamiento más suave en el uso diario. Utilizaba un carburador de 715 pies cúbicos por minuto, el mismo tipo que había llevado el Boss 351 en su mejor momento. En 1971, este motor reclamó 280 caballos de fuerza brutos, una cifra respetable considerando que ya cargaba con las primeras restricciones de la nueva era. Pero el tiempo, ese enemigo paciente que ningún motor puede vencer, siguió apretando el cerco. Año tras año, el Cobra Jet tuvo que ajustarse una y otra vez para cumplir con límites de emisiones cada vez más estrictos. 266 caballos netos primero y después 248. Para 1974, el 351 ya ni siquiera estaba disponible en el Mustang, que para entonces se había transformado en el mucho más pequeño y modesto Mustang II. Un auto que representaba, sin quererlo, el final simbólico de toda una era. Ese último año, el motor sobrevivió únicamente en el Ranchero, el Torino, el Montego y el Cougar, pero con apenas 255 caballos de fuerza. Ya casi nadie lo consideraba una opción digna de perseguir. El motor que alguna vez había hecho temblar a las organizaciones de carreras, que había obligado a imponer restricciones artificiales para nivelar el terreno de juego, ahora se apagaba lentamente. No por falta de talento en su diseño, sino por un mundo que había decidido cambiar las reglas antes de que él pudiera terminar de demostrar todo lo que realmente valía. Pero la historia del Cleveland no se quedó encerrada dentro de las fronteras de Estados Unidos. Cruzó el océano, y lo hizo de una manera que pocos entusiastas conocen a fondo. En 1971, un fabricante italiano de nombre casi mítico entre los amantes de los autos exóticos, De Tomaso, decidió que sus Pantera necesitaban algo más que estilo europeo. Necesitaban corazón americano. Y ese corazón fue, precisamente, el Boss 351. De Tomaso siguió comprando estos motores durante todo el tiempo que Ford se los permitió fabricar, entendiendo algo que muchos ingenieros europeos de la época se negaban a admitir en voz alta. Que un motor construido en una línea de ensamblaje masiva en Estados Unidos podía, con los ajustes correctos, rivalizar y hasta superar a exóticos motores artesanales europeos de mucho mayor prestigio y precio. El Cleveland, nacido para resolver un problema de producción en serie, terminó dándole vida a uno de los autos deportivos más deseados de Italia. Y cuando Ford finalmente se rindió y dejó de fabricar el Cleveland en territorio estadounidense en 1974, la historia no terminó ahí, como muchos asumen erróneamente. En Australia, la producción continuó durante años, extendiéndose hasta bien entrados los primeros años de la década de los 80. Y De Tomaso, fiel a ese motor que tanto había llegado a admirar, siguió comprando esos bloques australianos durante todo el tiempo que pudo conseguirlos, manteniendo viva una relación transatlántica poco conocida entre un fabricante italiano de superdeportivos y un motor de origen completamente americano. No fue el único caso. En 1972, otro nombre legendario del automovilismo italiano, Iso, consiguió hacerse con algunos motores Boss 351 y comenzó a instalarlos en ciertas unidades de su modelo Grifo, en lugar de los pequeños bloques Chevrolet que habían utilizado tradicionalmente. Esta relación duró poco,
apenas hasta 1974, cuando hizo finalmente cerró sus puertas para siempre. Pero durante ese breve periodo, el Cleveland tuvo el privilegio de mover a uno de los grandes íconos del diseño automotriz italiano. Una distinción que muy pocos motores americanos de su generación pueden reclamar con la misma legitimidad. Y aquí llegamos a algo fascinante, casi irónico, sobre el verdadero potencial de este motor. Las versiones de fábrica del Cleveland, por impresionantes que fueran para su época, apenas estaban rasguñando la superficie de lo que ese bloque era capaz de entregar. Jack Roush, ese nombre que hoy resuena como sinónimo de ingeniería de competición de alto nivel, junto con otros equipos de carreras que tuvieron acceso a estos motores, los convirtieron en auténticas centrales eléctricas que las organizaciones deportivas se vieron obligadas a limitar artificialmente, simplemente porque su dominio en pista resultaba demasiado abrumador para permitir una competencia justa. Pero como toda gran historia de potencia, el Cleveland también cargaba con un talón de Aquiles. A altas revoluciones sostenidas, el motor sufría de un problema real de falta de aceite en los cojinetes principales. Un defecto de diseño que se convertía en un dolor de cabeza serio para cualquier propietario que llevara su motor de fábrica al límite durante periodos prolongados. La buena noticia era que unos cuantos ajustes internos, relativamente sencillos para un mecánico experimentado, podían redirigir mejor el flujo de aceite hacia esos cojinetes y resolver el problema casi por completo. Más allá de esa debilidad puntual, el Cleveland era, en esencia, una roca. Un motor con la capacidad de girar a revoluciones altísimas para carreras de resistencia en óvalo, ligero para su categoría, pero increíblemente confiable una vez corregido ese pequeño defecto de fábrica. Un trabajo cuidadoso en los conductos de admisión y escape podía sacarle hasta 20 caballos de fuerza adicionales solamente mejorando el flujo de aire, sin necesidad de tocar absolutamente nada más dentro del bloque. Las organizaciones de carreras, conscientes de que se trataba de un motor de producción legítimo disponible para cualquier comprador, nunca se atrevieron a prohibirlo directamente. En cambio, optaron por una estrategia más sutil, limitar qué modificaciones se podían hacer a los puertos de admisión y agregar penalizaciones de peso significativas a cualquier auto que lo utilizara en competencia, intentando nivelar artificialmente un terreno que el Cleveland dominaba de forma natural gracias a su propio diseño. Hoy, con la tecnología moderna de mecanizado y materiales que Ford ni siquiera podía imaginar en los años 70, un Cleveland bien construido puede superar fácilmente los 550 caballos de fuerza. Y si se le estira la carrera hasta los 408 pulgadas cúbicas, esas cifras se vuelven todavía más descabelladas. Es curioso, casi injusto, que hoy en día no se vean tantas construcciones de alto rendimiento basadas en el 351 como si ocurre con los populares 289 o 302. Motores que gozan de mucha más fama popular a pesar de no poseer, en el fondo, la misma capacidad natural de respirar y girar que siempre tuvo el Cleveland dentro de su arquitectura. Ford continuó fabricando el Windsor mucho tiempo después de que el Cleveland dejara de producirse, pero nunca logró alcanzar esa misma reputación silenciosa. Esa mezcla de respeto y misterio que rodea a quienes conocen de verdad la historia del 351 Cleveland. Porque al final, no todos los motores necesitan un nombre de leyenda grabado en la cultura popular para merecer ese título. Algunos simplemente necesitan que, décadas después, alguien se tome el tiempo de contar su historia completa, sin recortes, sin apuros por las regulaciones que alguna vez lo frenaron injustamente antes de tiempo. El Cleveland no fue el motor más famoso de su época. Pero fue, sin ninguna duda, una auténtica locura de ingeniería que el tiempo, por fin, empieza a reconocerle.